tardes a todos. Bienvenidos al Museo de San Javier, en concreto a esta segunda conferencia que forma parte del ciclo que ha organizado la Concejalía de Medio Ambiente con el Archivo Municipal en torno al tema de las encañizadas del Mar Menor. Quiero aprovechar la ocasión de nuevo para felicitar a Luis por el fantástico trabajo que están realizando junto con los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y bueno, y dar la bienvenida a Laureano Buendía Borras, que es el responsable de esta conferencia titulada Las encañizadas del Mar Menor, tradición y conflictividad, siglos XVIII-XIX. Laureano es el licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, máster en recursos histórico-culturales también por la misma universidad, profesor de Educación de Personas Adultas en el CEA Mar Menor de Torre Pacheco entre 2001 y 2013 y desde 2013 hasta la actualidad profesor técnico de Servicios a la Comunidad en el Departamento de Orientación del IES Juan Sebastián Elcano de Cartagena. En su currículum constan publicaciones, comunicaciones y conferencias, como por ejemplo la titulada Torre Pacheco en la Edad Moderna, del señorío a la repoblación campesina, también nuevos poderes para nuestros espacios, los diputados de la Marina Murciana en la vertebración política del territorio, siglos XVII, siglos XVIII, la hacienda local en cuestión, el Concejo de Murcia en defensa de sus derechos sobre la pesca del propio de la encañizada, 1750-1817, etcétera, etcétera. Bueno, también ha hecho importantes colaboraciones, como por ejemplo en los cuadernos de trabajo Mujeres en Matemáticas, exposición itinerante del Museo de la Ciencia y el Agua, organizada por el Ayuntamiento de Murcia en el IES Mar Menor de San Javier. También desde 2016 colabora en Onda Regional de Murcia en la sección Historiando del programa La Radio del Siglo, dirigida por Jacinto Nicolás. Y obviamente en esta exposición, en la asesoría sobre aspectos históricos, en la selección de documentos en el Archivo Municipal de Murcia, en la redacción de paneles explicativos, en la transcripción de textos históricos para su fácil comprensión, así como ideas, consejos, aportaciones, etc. Laureano, muchísimas gracias en nombre del alcalde de San Javier, que disculpa no estar esta tarde con nosotros por temas de agenda. También muchísimas gracias en nombre de la Concejalía de Cultura. Sabemos que esta conferencia va a sumar en la línea del conocimiento que tenemos de la historia de este recurso que presentábamos el otro día como uno de los tesoros del Mediterráneo. No es un tesoro como material de las características del Teatro Romano de Cartagena, pero es un tesoro natural, es un tesoro medioambiental y el compromiso del Ayuntamiento de San Javier es total por su recuperación y puesta en valor. Y en ese proceso de recuperación y puesta en valor, tu aportación a través de la historia es fundamental. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Y bueno, vamos a ceder la palabra al protagonista de la tarde y espero que sigamos disfrutando de este fantástico programa de actividades que nos esperan hasta septiembre. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, ahora me queda solo. Bien, en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento de San Javier por haber confiado en mí, aquí en su representación, su concejal de Cultura David. Quiero agradecer también a Luis Lluc por creer en mí, en esto de la exposición y del proyecto de la exposición, de la charla también, de la preparación. Porque aparte de esto, del trabajo, lleva también algo de personal, o sea, conversaciones, conocernos y creo que he tenido, doy fe de que he tenido mucha suerte. A que el doctor Chacón, el catedrático, el profesor Francisco Chacón Jiménez me recomendara al Ayuntamiento de San Javier para dar voy a intentar que sea breve charla sobre lo que supuso la encañizada y sigue suponiendo la encañizada
para el Concejo de Murcia, en el contexto histórico que nos vamos a mover, y para actualmente el Ayuntamiento de San Javier, ya que está dentro de su término municipal. No puedo obviar también agradecer la presencia de mi familia, mi hermano, mis padres, y una pequeña de la familia también, que vamos a ver si la introducimos en la historia, mi sobrina Irene, a mi tía, a mi prima, también compañeros de centro, a mi jefa de estudio Ana, que probablemente el lunes espero que no me tire de la oreja por esto de que vamos en el mismo barco ya 4 años juntos. Bien, gracias a todos por estar aquí y espero que os guste. 3 conceptos son en los que yo creo que debe tratarse esta charla sobre la Encañizada, centrada en los siglos XVIII y XIX, que son tradición por un lado, y ahora explicaré por qué, negocio por otro lado y conflicto por otro lado, conflictividad. Aunque en el título no apareciera el concepto de negocio, yo lo he incluido después porque como a través de la información se pueden plantear hipótesis interesantes en relación a la aparición, y ahora lo veremos con más profundidad, de hipótesis, como digo, que se pueden convertir en tesis de un librecambismo, base de un capitalismo a través de un recurso económico muy pegado a un terreno agrícola, que en este momento vive de la subsistencia, no vive del comercio. Por tanto, esa originalidad añadida, aparte del hecho de ser una renta importante, el trasfondo que conlleva en lo económico. Tradición. La sociedad de la época, y no me centro en la murciana, sino en general toda la castellana, toda la de la península ibérica, tiene necesidad de consumir pescado. De hecho, el pescado, en este sentido, va vinculado a algo que desde el punto de vista de la antropología lo llamaríamos la cultura de las mentalidades, que es la religión. Los principios de la religión vinculan el consumo de pescado. ¿Por qué? Porque en los periodos de cuaresma, en los periodos de vigilia, los sábados, era obligatorio no comer carne y por tanto la alternativa era el pescado. Por otro lado, los demás días, que eran considerados el resto de días, era para carne. ¿Por qué digo esto? Porque la propia idiosincrasia de la sociedad de la época obliga y da valor al pescado, por tanto más valor añadido tendrá la encañizada. Por otro lado, la existencia de este recurso, que es medieval, como decía Luis el otro día, aunque su base documental puede remontarse al mundo musulmán, cuenta desde sus momentos iniciales de explotación con una obligación de abastecer de pescado a la ciudad de Murcia. Es verdad que habrá una distinción, y ahora lo marcaremos en función de la calidad del pescado. Murcia era prioritaria, pero todo su entorno no va a quedar ajeno a ese consumo y explotación del pescado. Figuraros cómo el propio precio del pescado va ligado a la propia fecha vinculada a la religión. Los días de carne, el precio del pescado era 6 cuartos la libra, en 1755. Para entendernos, un cuarto eran 4 maravedís de cobre y un real eran 8,5 cuartos, por tener una referencia. Sin embargo, los viernes, sábados, días de vigilia y cuaresma, el precio se subía a 8 cuartos. Por tanto, esto no era un aprovechamiento de carácter económico, sino que era un cumplimiento de uno de los principios básicos de una sociedad cristiano-católica, como es la castellana y por ende la murciana. En ese sentido, además, lo que os decía antes, entre las condiciones de los arrendadores de la encañizada, uno de los detalles que se establecía era la diferencia en el peso, en la calidad del producto y en el peso del pescado. En 1748, a Fulgencio García se le ponía como condición que si el pescado, el mujo, nos da igual, pensemos en una liza, en un galupe, galúa, da igual, pesaba más de 4 arrobas, era obligatorio que por ese peso fuera a Murcia, so pena de que si ese pescado se vendía en el entorno de la encañizada o en el campo, podría ser multado, mientras que si pesaba menos de 4 arrobas, ese pescado sí estaba autorizado
para venderse en el campo. Es decir, el de mejor calidad, el de más tamaño a la ciudad, el más pequeño en el campo. Por otro lado, si consumir pescado es una necesidad y una obligación, también va a aparecer la picaresca. En este sentido, esa picaresca, he encontrado un ejemplo muy interesante que aparecía en las actas municipales del Concejo de Murcia, porque habrá arrendadores de la encañizada que aprovecharán las circunstancias para, valga la redundancia, aprovecharse y beneficiarse del momento. Pongo el ejemplo de Jerónimo Aguirre, y este apellido nos va a salir, y este personaje nos va a salir más veces, que en 1756-57 se le denunciaba al concejo, o se ponía en conocimiento del concejo, que no solo extravía varias porciones de Mújor para jurisdicciones extrañas. Cuando hablamos de jurisdicciones extrañas nos referimos a Cartagena, Orihuela, Alicante, Alcantarilla también se va a vender pescado de la encañizada. Si que el que mata a dicha pesquera le tiene encerrado en los corrales, aguardando la víspera de la vigilia para lograr el mayor precio. Aparte de que el pescado engordaba más, añadía a ello que como vendía el pescado en periodo de cuaresma o vigilia, todavía obtenían un mayor rendimiento. Aquí encargarán al regidor don Pedro Corbari para que le haga cumplir a dicho Jerónimo Aguirre las condiciones del contrato, que no se guarde el pescado para el mejor momento. Y ocurre que el propio Jerónimo Aguirre, en un alarde de honor, llega a contestarle y se le decía por parte del regidor que este Jerónimo Aguirre, negando dicha obligación con estilo y voces nada decentes y cuasi impropias. Es decir, aunque no lo creamos, a lo largo de todo el proceso histórico que supone la encañizada como un recurso vinculado al Concejo de Murcia, se van a dar continuas llamadas de atención, denuncias, puestas de manifestaciones en relación a se guarda el pescado para venderlo más caro, lo venden en sitios que están prohibidos sin guardar la preferencia a Murcia, lo venden sin pagar las alcabalas, es decir, los impuestos previos a antes de sacarlo al mercado, y va a ser algo que forma parte de la idiosincrasia. Con esto no juzgamos si está bien o mal, sino que forma parte de la idiosincrasia histórica del lugar y de la explotación, pero a la misma vez no con un fin, en muchos casos, de enriquecimiento como tal, sino de supervivencia. En más de una ocasión se va a sacar pescado de la encañizada y se va a vender de balde sin pagar la alcabala por parte de pescadores humildes que ven como alternativa al campo cuando no se trabaja a pescar en la encañizada y vender el pescado que recogían para sobrevivir. Bien, esta picaresca, como digo, suena a un detalle un poco humorístico, pero a la misma vez también hay que tenerlo presente, como digo, a lo largo de todo el proceso histórico. No he dicho, y creo que debe saberse, la encañizada como concepto jurídico es un bien propio que es. Es una entidad jurídica que establece que determinadas propiedades del Concejo de Murcia solo tenían el derecho de poder ser arrendados o alquilados, y esa renta quedaba vinculada al presupuesto municipal para pagar cualquier diversidad de gastos. Nunca, y de hecho a Sancho de Arronis, cuando se le cede en el siglo XIV la encañizada, se le cedió ascenso enfiteútico, que eso, si se prolonga en el tiempo, puede generar un derecho de propiedad para el que lo usa. Se le prohíbe y se anula con el censo enfiteútico que el Concejo de Murcia le había hecho a Sancho de Arronis. Como digo, esta renta que se obtiene en calidad de bien propio, y por cierto, dentro de todos los bienes propios que va a tener el Concejo de Murcia, va a ser el más grande, el que más renta económica va a proporcionar al cabo de cada presupuesto, cada ejercicio económico del Concejo, y el que en más de una ocasión va a salvar la hacienda local para pagar deudas, para reparaciones, y ahora lo veremos.
De ahí que quiero que entendáis cómo, en la palabra conflicto, quiero que entendáis cómo el Concejo de Murcia va a ser capaz de dejarse la piel, la vida y el dinero por defenderlo como propio suyo y no perderlo en manos del Estado, como veremos al final. Por eso quiero que entendáis, de aquí saco otra rama, la continua presencia de documentación de carácter jurídico, autos, testimonios, pleitos en la Real Chancillería de Granada, pleitos en la Intendencia de Marina de Cartagena, algo que entiendo que es sumamente aburrido, yo también, pero los que tenemos paciencia para leer los documentos, os puedo decir que es maravilloso, porque en muchas ocasiones ahí ve uno, en esos textos escritos, ve uno la verdadera esencia de lo que pasa por la cabeza de los que combaten y defienden o quieren adquirir este lujo que tenemos de la historia, que es el propio de la encañizada. También en esto de la tradición, aunque perdonadme que no se pueda ver muy bien, era por esta zona de este documento de 1747, donde la propia encañizada de la Torre tenía una ermita, aparte de la casa, alguna barraca, tenía una ermita. No había imagen, pero sí había un cuadro, que era el cuadro de Nuestra Señora de la Concepción. Y ese cuadro, o esa lámina, se va a mantener a lo largo de todos los inventarios que se hagan del 18, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea que también ese vínculo religioso en el oficio, ¿de acuerdo? No por un placer, sino vincular también la mejora del trabajo, la calidad del trabajo a través de la creencia religiosa. ¿Qué paga la encañizada? Por ejemplo, en 1679 paga la reforma del malecón provocada por la riada de San Calixto, nada menos, que se hipoteca la renta de la encañizada para reparar dicho malecón. Pero paga más cosas. Por ejemplo, paga una deuda contraída por parte del Concejo de Murcia con doña Águeda Martínez, viuda de Mateo López, que por real ejecutoria de la Chancillería de Granada tienen que pagarle 26.500 reales. O también se atiende a la beneficencia. A partir de 1752, una Real Orden establecía la fundación de Casas de la Misericordia. Y en Murcia, la condición del sostenimiento de dicha Casa de Misericordia se va a ascribir a la encañizada. El cuarto de la renta que genere al año la encañizada, a final de ejercicio económico, es decir, para el día 24 de diciembre, había que hacer el líquido que había generado la encañizada, y una cuarta parte iba destinado al sostenimiento de los pobres del Murcia. Es verdad que eso se empieza a aplicar en el Concejo 1756, pero incluso se llegó a hacer la retroactividad de 1752 al 55. Pero más, en esa beneficencia, por ejemplo, se pagaba la blanca, que se conocía como la blanca, al convento de Santa Clara, que era pagar una cantidad de arrobas de mujos a dicho convento, pero no solo al convento de Santa Clara, el convento de San Ginés, con los que incluso llegaban a pescar juntos, con el convento de Verónica, con el colegio de Carmelitas Descalzos, con los capuchinos, con el convento de San Francisco. Eso a grosso modo. Podemos entrar en más profundidad y saldría más. Pero como la encañizada es un elemento de referencia para muchos. Entonces llega un momento que cuando uno ve que cuando uno lee la documentación y vemos que todos van ahí, ¿cómo es posible que diera para tanto? Daba para eso y para más. En artes de pesca también vinculo el concepto de tradición. Yo no voy a profundizar mucho en este aspecto porque vendrá el Sinforoso, vendrá Canovilla, vendrá el Ruso a hablar de ello con más detalle, porque yo soy marinero de agua dulce y ellos son marineros de agua salada y por tanto saben más. Pero sí quiero hablar de tres en este aspecto, tres formatos de pesca. Por un lado la pantasana, la red de bow o red de bol y la peceta o peseta, que aparece en la propia documentación, que va dando ideas e información colateral de carácter profesional, antropológico, que enriquece todavía más el aspecto histórico de este propio del Mar Menor. En la pantasana
se hacía en grupo, un grupo de personas establecía un círculo de red con plomos que hacían que cayera la red en el fondo del agua y estableciera un muro dentro del agua. Tenía una pequeña entrada que era un canfilón por donde el mujón acababa entrando, ya no sabía salir, y a la misma vez se le establecía una red en círculo y un poco más elevada, tanto de base como en vertical, pequeña, para que el pescado no pudiera salir, sobre todo cuando se iba a coger. A la misma vez que se hacía sobre una poca profundidad, estamos hablando 5 o 6 pies de profundidad. Imaginaros, una persona de media cintura puede pasar perfectamente. Y ahí el pescado no se coge automáticamente, el pescado se cría. Hombre, si está criado y muerto sí, pero si no, ahí se concentra, se acorrala y a la misma vez se le cría. Esta será la única arte de pesca que se va a permitir en el entorno de la encañizada y en toda la albufera del Mar Menor. Luego vamos a ver que eso no va a ser la realidad, porque, como digo, va a haber conflicto. Pero este es el único arte permitido que podía pescar en el entorno de la encañizada. O sea, los arrendadores permitían que una pantasana pudiera pescar cerca de las golas, ¿de acuerdo? Golas que se pueden ver aquí con claridad cuando hablamos del término de gola. Nos referimos a las entradas naturales. En concreto, esta es la zona, aunque está asentado, como si estuviera asentado, habría que verlo en vertical. Esta sería la entrada desde el Mediterráneo y aquí las comunicaciones al Mar Menor. Esto es lo que se conoce como la albufera de la encañizada, aunque por extensión la documentación desde tradición histórica considera albufera a todo el Mar Menor, pero muchas veces puede llevar a confusión la documentación porque esto es la verdadera albufera de la encañizada. Bueno, en concreto una parte, porque está en la zona de la torre. El ventorrillo estaría por esta zona y por esta otra zona estaría la ducha. ¿De acuerdo? Que son las tres estructuras básicas en las que se va a distinguir a través de la documentación la propia encañizada. Como digo, será el único arte de pesca privativo, es decir, no estaba vinculado a la encañizada, sino que eran pescadores particulares. Ahora, como mínimo, la mitad de lo que cogían tenían que cedérselo al arrendador de la encañizada. Autorizados a pescar sí, pero la mitad había que cederlo a la encañizada. De hecho, se establecían condiciones. Hay unas de 1764 que tenemos puesta aquí en la exposición, que eran súper interesantes. Y tampoco vamos a entrar en las condiciones que se establecían los arrieros de esta zona, de este campo, que eran los encargados de llevar al pescado a Murcia, que también daría mucho de sí. Lo digo porque uno cuando lee los nombres, los apellidos, tanto de los pescadores como ahora veremos, como de los propios arrieros, observa que hay sagas, y más de uno se puede ver identificado en su abuelo. ¿De acuerdo? Bien, como digo, la pantasana es la única autorizada. La red de bow, o la red de bol, estaba totalmente prohibida. ¿Por qué? Porque es una red de arrastre. Fijaos, estamos hablando de producción ecológica, de protección del medio ambiente, de producción sostenible. Esos conceptos no existen en el siglo XVIII. Pero sí está la conciencia de no agotar un recurso que es una riqueza añadida para el territorio. Por tanto, determinadas artes de pesca estaban prohibidas por el arrastre que generaba en el propio pescado, porque incluso lo que provocaba es que no pudiera regenerarse con la velocidad suficiente. De ahí que en el ayuntamiento ordinario del 25 de enero de 1757, el regidor don Francisco Rocamora y Garri quedara con este nombre porque es un referente para el Mar Menor, aparte de ser propietario de una hacienda, propietario de haciendas en San Javier y el entorno. Es uno de los referentes del concejo para con el Mar Menor y por ende para con la encañizada. Informado por los arrieros del pescado y pescadores, notificaba al concejo que hay pescadores que pescan con red y barcos prohibidos que nombran del bow, siendo estos procedimientos enteramente perjudiciales a ambos mares, Mediterráneo y Mar Menor. También se hablaba en 1760, Juan Plaza denunciaba que en el Pudrimel estaría concretamente por
por esta zona, un poquito más acá, que no sale en el plano, ha visto pescar con redes espesas o de 2 uñas, llamadas arrastraderas, con un ancho, incluso da la medida, a ojo, de 16 a 20 palmos y 50 brazos de largo. Por situaciones como esta, sobre todo por el modelo de red que vamos a ver ahora, que es la peceta, va a haber pleitos, como en un momento al final de la conferencia veréis. Se denunciaba el uso de la peceta en 1756 por Cristóbal Aguirre, tanto Jerónimo Aguirre como Cristóbal Aguirre, que son de origen vasco. De hecho su genealogía, hay una experiencia de Aguirre en el Concejo de Murcia, en el Ayuntamiento de Murcia, que yo trabajé para una conferencia, para una comunicación en 2004, el Congreso Internacional de la AVE. Tienen una gran vinculación con San Javier porque es donde establecerán su base de desarrollo generacional, aunque se expandirán luego hacia Aliantes. Son unos comerciantes tremendos, de comercio de cabotaje tremendo, y por tanto uno de los primeros que representan a una élite, unos primus inter pares, que aspiraban no solo a tener el control económico de la propiedad, de la tierra, no solo tampoco del comercio, sino aspiraban a tener el futuro control político, como va a suceder, aunque eso está todavía por demostrarlo un poco, pero tengo documentación que así lo atestigo, porque algunos de ellos llegaron a ser concejales del Consejo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y alcalde, a la hora de establecerse como unos elementos fundamentales de la élite local, y están vinculados constantemente a lo largo del 18 a la encañizada del Mar Menor. Como digo, Cristóbal Aguirre denunciaba que siendo esta pesquera, la de la peseta, tan nociva y perjudicial como dichos barcos de la Pantasana, aunque una de ellas estaba, como he dicho, autorizada. Pedro Albaladejo, de San Pedro, testimoniaba que dichos matriculados causan igual daño pescando en todo el distrito de la Albufera, con unas redes que llaman pecetas, con las cuales, por ser muchísimos los matriculados que usan de ellas, causan tanto daño como dichos barcos. El concepto conflicto adquiere una mayor entidad a partir de la segunda mitad del 18. Es tremendo. Bien, otro aspecto importante que me gustaría destacar dentro del concepto de tradición, como decía antes, son los oficios de la encarnizada. Hay que distinguir 4 o 5 oficios fundamentales: el fiel administrador, del propio o sobrestante, el arráez, los mozos y los peones. El fiel administrador, como dice la palabra fiel, era nombrado por el Concejo de Murcia. Eso significaba que era no solo el que contabilizaba gastos, ingresos, pescado vendido. Hay verdaderas relaciones interesantísimas en el Concejo de Murcia, que si algún día os apetece y tenéis paciencia, podéis leerlas con mucho gusto y cariño, porque aparecen verdaderas cosas interesantes. Como digo, fiel, porque no solo controlaba la parte administrativa, sino el ojo del amo engorda al caballo. Evitar sacadas de pescado fuera de lo establecido en las condiciones del contrato de arriendo, que se vendiera al precio establecido, que se pagaran los impuestos, que no entraran pescadores fraudulentos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el sueldo establecido, y es una tendencia a lo largo de todo el siglo XVIII, era de unos 2.200 reales anuales. No podemos decir si mucho o poco, era bastante suficiente, eso sí es verdad. En este caso, no solo el fiel será un representante del concejo, en este caso vinculado al Concejo de Murcia, sino que vamos a encontrar fieles administradores de San Javier. Y pongo el ejemplo de Juan Martínez, que aunque en periodos concretos al inicio del contrato de arrendamiento, mientras se dirimía, va a ser un referente durante gran parte del 18. ¿Por qué cogían a Juan Martínez de San Javier? Era un sujeto de toda confianza, e incluso a él se le trasladaban inventarios, se le establecía que hiciera las cuentas. Por tanto, es un elemento muy vinculado al Concejo de Murcia y a los regidores, en este caso a Pedro Corbari, pero a la misma vez es un referente para el entorno, en este caso la población de San Javier. También tenemos a Juan Hernández de la Grajuela, que entre 1782 y 1784 ejercerá la administración del propio de la encañizada. 1782-1784 hasta 1800, 1805, 6 no habrá arrendamiento, estará todo por administración, porque nadie
tienen la capacidad económica suficiente de poder satisfacer al Concejo de Murcia y por tanto se dejará en modo administración. El arraiz, si lo trasladáramos a un concepto actual, hablaríamos del encargado. Es el oficial de los pescadores, el que controla a los pescadores, el que contrata a los pescadores, el que contrata las obras, el que las vigila también, y por tanto es la persona de confianza del fiel administrador. Es verdad que el arraiz, quien lo pone, o quien puede ponerlo, es el arrendador. Generalmente había continuidad en esto, y nos vamos a encontrar verdaderas sagas como las familias Morales. Diego Morales es arraiz de 1723 a 1733, que cobraba un sueldo medio de 1.200 reales. O Alonso de Morales, arraiz en 1670, 1673 y 1687. Este apellido de Morales está muy vinculado desde el siglo XVII a la encañizada, todo el siglo XVIII y parte un poquito del siglo XIX. Otra saga de arraeces, eso es, por ejemplo, los Mínguez. Juan Mingote, que es Mínguez, pero sin haber evolucionado todavía, en 1624. Antonio Mínguez en 1735. Javier Mínguez en 1755-56. Todos de San Javier y de la Calavera. Los mozos y los peones tenían un sueldo medio de 528 reales. Muchos de ellos eran familiares directos de los propios arraeces. Por ejemplo, nos aparece Alonso Morales, que trabaja con su padre Diego Morales Arraiz. O, por otro lado, nos podemos encontrar a más de un Mínguez siendo, en este caso, mozo pescador, que era el rango que tenían establecido. Los peones eran de temporada, es decir, no eran trabajadores fijos de la propia encañizada, solo en las circunstancias de mayor trabajo para coger el pescado, eran convocados y su sueldo medio era de 2 reales al día. En todos estos oficios, especialmente el arraiz y los mozos, eran de quedarse allí. Como decía el otro día Joaquín Zamora, visitar la encañizada es como visitar un sitio emblemático, un sitio mítico. A unos van al Taj Mahal, otros dan vueltas alrededor de una piedra, otros vamos a los lugares santos, algunos llevamos ya 3 lugares santos, pero es que ese es el lugar santo del medio ambiente y tenemos la fortuna y suerte de tenerlo a un paso de nosotros, nuestro, pero puedo decir que es el gran desconocido. Yo cuando fui allí y puse pie en tierra, pues claro, toda esta historia que estamos hablando, todo esto y más que nos queda por decir, pues empieza a meterse dentro de ti, empiezas a recordarlo, empiezas a sentirlo a flor de piel y piensas, la familia Mínguez, los Morales, José Páez, los regidores, Ginés Galindo, un denostado matriculado que tanta guerra va a dar a la encañizada en la segunda mitad del 18, han pisado por aquí y dice, y yo también. Y eso, para los que nos gusta la historia y para los que sentimos la encañizada, es como he dicho, es como visitar Roma, es como visitar Santiago, es como visitar Caravaca. Es un lugar santo para la cultura, para la historia y para el medio ambiente, por supuesto. Como digo, en esto de los pescadores que tienen que quedarse allí hay que vivir y comer, aparte de dormir, trabajar, etcétera, y cobrar, hay que comer. En un inventario de bienes de 1724, en un apartadito pequeño va uno leyendo. Por eso digo que hay que tener paciencia para leer, porque en esas pequeñas lecturas aparece lo que te interesa. Leo. Entre otros gastos se encuentran sal, arroz, ajos, pimentón y comino. El mujo, la dorada, la pone la encañizada, queda claro, ¿no? Caldero. O sea, esto estamos hablando de antropología también en esto, ¿de acuerdo? Claro, hay que leerse el inventario, es sumamente aburrido, os lo digo de verdad, pero tiene esos pequeños matices de lo que es, si a alguien le gusta comprender la historia, necesita también comprender el modo de vida. Caldero, lo dejo ahí. El negocio. Aquí tenemos una escritura de 1747 donde se cede, cuando el arrendador, el postor, había conseguido que su postura fuera aceptada por el concejo, a la misma vez
había que firmar un contrato. Era obligatorio, ahí se estableció una relación de condiciones, 7, 8, 11, hay variedad. Y era firmado por todos con todas las consecuencias, vamos a ver ahora. El proceso de puja por el propio de la Cañizada, porque lo que se hace es apostar, pujar. Hay un periodo que se abre a partir del 1 de enero, del periodo que toque. Otros consideran 31 de diciembre, nos hemos encontrado casos a partir del 24, 25, día de Navidad, donde aquellos interesados, durante un periodo de 15 días, un mes, vamos a ver que se va a alargar hasta febrero, me he encontrado un caso que se estira hasta marzo, porque de repente empiezan a entrar en una... He visto ejemplos, vamos, de un día para otro poniendo 100 reales y en el minuto 1 otros 50 reales para que el otro no se lo lleve. Al concejo le interesa que el proceso de postura se alargue un poco más si tiene noticias a través de los regidores de que hay alguien interesado en la comarca o en la ciudad que quiere optar a dicho propio. En este caso la puja pretendía un poco vincular, o sea, generar el aliciente de querer acceder al negocio que eso supone, pero a la misma vez de levantar la ansia, llamémoslo así, para que apareciera más. Por eso digo que se estira en el tiempo. ¿Qué ocurre mientras se dirime las posturas, la puja? Lo que he dicho antes, un administrador accidental, como Juan Martínez, quedará gestionando dicha encañizada durante un mes, 2 meses, donde dará cuenta detallada de todo el proceso. Elementos fundamentales de la puja. Una es obvio, la cantidad ofrecida, donde el concejo siempre va a establecer unos mínimos y de ahí hacia arriba, hacia abajo. O sea, el concejo en más de una ocasión decidirá dejar en blanco, de vacío, el arrendamiento y gestionarlo por administración. El otro elemento fundamental son las condiciones ofrecidas por el arrendador y que evaluaba la Junta de Propios, que a la misma vez, si daba el visto bueno, era aprobado por el concejo. Y por otro lado, y esto es muy interesante, porque aquí es donde hablaba del librecambismo, los avales o fiadores que el arrendador presentaba, también estudiados por la propia Junta de Propios. Y aquí nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar de todo. Yo he seleccionado 3 ejemplos, pero aquí vamos a ver de todo. Fiadores que luego no fían, fiadores que se van, arrendadores que tenían fiadores y se ven solos, arrendadores que pujan fuerte y luego aquello no da de sí. Nos vamos a encontrar de todo. La vida misma, la vida misma. Postores y la red de avalistas o fiadores. A través de los contratos de arrendamiento en la Cañizada nos hemos encontrado multitud de ejemplos, ya digo, he seleccionado porque si no os aburriría o nos tiraríamos aquí hasta las 1 o las 2 de la mañana, es que se genera una verdadera red de negocio interesada en la explotación y renta que genera la Cañizada. Cuando se firmaba el contrato con el concejo era para pagarle al año, eran contratos de 1, 2, 4, 5, yo me he encontrado hasta 10 años seguidos para arrendar la Cañizada, cifras de 50, 40, 20 y tantos mil reales cada año. El resto, imaginaros todo lo que quedaría. Por eso digo que hay una red de avalistas interesadas, porque en la documentación nos vamos a encontrar al arrendador que da la cara, pero detrás de él hay una red tupida de carácter social vinculada a ese negocio que es capaz de avalar con sus bienes personales la explotación de mujos de la Cañizada porque sabe que es un bien rentable. Estamos hablando de comercio. Esto en el siglo XVIII, en una zona tan rural, tan de campo como esta, es para encender una luz, ¿de acuerdo? Porque da otra vida, más allá de lo que supone la explotación agraria a través de la cebada, el olivo, el almendro. Por tanto, esto todavía es un enriquecimiento mayor para lo que es la economía de la zona. De ahí el interés de muchas personas, y sobre todo he cogido ejemplos de élites, y ahora lo veréis, que demuestran además ese interés por tener controlado ese negocio. En 1750 nos encontramos uno de los casos más significativos de combatividad entre postores. Felipe García Ros apostaba o pujaba
de 1750 a 53, por ese periodo, con 21.000 reales al año, y se le adjudica. Pero la escritura tarda 15 días en escribirse. Y de repente nos aparece un tal Ginés Sánchez Osorio que dice, no, yo pongo más de 32.000 euros al año. Y el concejo abre los ojos. Acabamos de ganar más de 11.000 reales. Esto no lo podemos dejar. Y efectivamente se le admite. Pero el anterior, que ya tenía concedido el arrendamiento, antes de escriturarse, evidentemente, interpone el recurso. En este caso, la interposición de recursos, en el caso de Ginés Sánchez Osorio, va a ir en 3 bandas. Hay documentación de la Real Chancillería de Granada, la he comprobado, no la he estudiado, pero la he comprobado. Felipe, Ginés Sánchez Osorio y el Concejo de Murcia. Un guirigay documental interesantísimo. En este caso, Ginés Sánchez Osorio será quien gane el pleito, pero también lo interesante de ese afán, como decía, por tener controlada la explotación de la encañizada, son sus avalistas. El propio Ginés Sánchez Osorio avala con un molino de viento en Pozaleda, una casa en Los Alumbres, Cartagena, un molino en Villar Alto, Cabezo Gordo, y medio molino de construcción en el Pinatar. Don Salvador en Arejos, con 60 fanegas y 2 casas en Roda, 22 fanegas en el Pinatar, 6 fanegas en Roda y 6 fanegas en Villar Alto. Don Pedro de Vera ponía medio molino, o avalaba con medio molino en el Pinatar. Este ejemplo es sumamente interesante, porque a raíz de la historia, de cuando elaboramos la historia de los Alcázares, publicada en 2008, levantamos genealogías del entorno, y nos sale que don Ginés Sánchez Osorio, don Salvador Enarejo y don Pedro de Vera son todos familia. Sumemos a ello que tanto el primero de ellos, Ginés Sánchez Osorio, familia procedente de Cartagena, había pedido la hidalguía en Cartagena antes, aunque en el Concejo de Murcia presenta los papeles de hidalguía en el entorno de 1750. Pero es que la familia Narejo en 1769 es hidalga, o don Pedro de Vera en 1759. Las élites locales, que luego se van a convertir en los dirigentes políticos de los primeros ayuntamientos constitucionales del 19, tienen esa visión de que disponen del aval económico que da la tierra y por tanto de la renta que también da la tierra, y se disponen a ir más allá. El comercio es otro mecanismo de obtención de riqueza y de poder invertir. Otro ejemplo, José Zapata Sánchez, de San Javier. No lo he podido demostrar, pero yo me aventuro a decir que tiene que ver algo con la familia Zapata del 19. Yo me aventuro. ¿Por qué? Ahora lo digo. Presentaba como avalistas a Felipe de Alcaraz Triviño de Camachos, que pone 35 fanegas en San Cayetano, por un valor de más de 40.000 reales. El referido Alcaraz, se dice en el concejo, es persona de mucho mayor arraigo, pues posee otras muchas propiedades de notoria consideración, de hasta más de 90.000 reales. Felipe Alcaraz Triviño, de Camachos, es verdad, pide el reconocimiento de hidalguía en 1773. Tienen el dinero, están en el mundo del comercio, necesita dar el salto de una sociedad que es estamental, donde la diferencia es el nacimiento. Por tanto, si consigo demostrar pureza de sangre, soy hidalgo, acabo de pasar de ser un plebeyo, un habitante normal, a convertirme en un elemento del primer escalafón de la nobleza. Aunque sea el básico, he dado un salto cualitativo desde el punto de vista social y mental. Más avalista, el mismo José Zapata avalaba con tierras en la Hortichuela, San Javier y la Grajuela, por valor de más de 23.000 reales. Don Antonio Golma, 2 casas en Murcia. Don Diego Romero en el Pinatar, 13 fanegas y una casa en el Pinatar. Y don Pedro Pérez Núñez de Murcia, 17 taullas de olivar en Cañada de San Pedro. Es verdad que en los primeros momentos del 18 es más la gente de Murcia quien entra en este juego del negocio. Pero hay una evolución importantísima, lo cual es producto también del aumento de la población y la mejora, el mayor rendimiento de las explotaciones agrarias, porque eso significa que se dispone de capital para invertir. En este caso, es a partir de 1740, 1750, cuando los habitantes de la comarca
especialmente San Javier, San Pedro, Pacheco, empiezan a entrar en ese juego de redes que optan a invertir en el negocio de la encañizada. Fijaros, y os quería poner un ejemplo en cuanto al lío de las pujas. En apenas 15 días, primero Francisco Ortuño de Alcantarilla, estamos hablando de 1775, pujaba por 22.000 reales. El 11 de febrero, Sebastián López y Francisco Marín, los dos, cada uno pujaba por 1.000 reales más. Aunque en este caso Sebastián pone 100 reales más para él. Pero automáticamente el día 13, Nicolás Martínez de Olivencia subía a 25.500. Automáticamente Francisco Ortuño el día 15 ponía otros 29.000. Y así sucesivamente. Os quiero decir que la gente que apostaba por la encañizada no tenía miedo en ese juego de la puja. Evidentemente a quien más le interesaba ese juego de la puja es al Concejo de Murcia, porque eso suponía poder detraer. Por tanto, el pregonar por la ciudad y en todas las ermitas del campo colocar pasquines, papeles donde se pregonaba la apertura del arriendo de la encañizada va a ser algo habitual y por tanto con interés. Aquí, por ejemplo, nos encontramos un nuevo postor que de todos los que he dicho ninguno lo va a obtener. Va a llegar uno que se llama Juan Plaza del Pinatar, que apuesta por 38.300 reales. Sus fiadores serán el mismo, con tierras en Dolores, en San Pedro y en el Pinatar. Y don Jerónimo Aguirre, aparece por aquí otra vez, había sido arrendador anteriormente, estaba en el juego siempre, con 60 fanegas en los Dolores de Alicante. En este caso, las conclusiones que yo saco de estos pequeños ejemplos, todos los que se ven, uno es el interés que despierta la encañizada como espacio de inversión. El campo está desarrollado, está expandiéndose, pero la encañizada como negocio para los autóctonos empieza a florecer en esa segunda mitad del 18. Hasta el momento es más Murcia, vecinos de Murcia los que optan. Incluso hay un ejemplo de un catalán, un tal Gispert. Por otro lado, esa red de avalistas es una asociación cuasi empresarial. No he encontrado ninguna firma de compañía. Bueno, sí hay un catalán, Félix Gispert y compañía, de la primera mitad del siglo XVIII, catalán, residente en Cartagena, pero no he encontrado, en el 19 ya sí la sabrá, pero en el 18 no he encontrado ningún documento donde se establezca una sociedad, una compañía que quiera explotar la encañizada, pero sí esta red de avalistas deja entrever esa compañía ficticia que aspira realmente a obtener una renta interesante de la encañizada. Por eso, fijaos cómo ponen todos sus bienes, o gran parte de sus bienes, a jugárselos, porque ahora veremos algunas consecuencias. Por otro, como digo, para los vecinos, para los moradores de San Javier, La Calavera, San Pedro, el Pinatar e incluso Pacheco, es un nuevo espacio de beneficio. Un nuevo mecanismo para detraer dinero. Luego, con el ejemplo que he puesto de con los familiares de Ginés Sánchez Osorio, parentesco y negocio van a ir de la mano. Y yo añado, hidalguía. Por otro lado, en esa conclusión global que yo haría de esto, estamos en el siglo XVIII. Aquí no podemos hablar de capitalismo, pero sí se están sentando las bases del futuro capitalismo del siglo XIX. Aquí hay que hablar de un término más técnico para el siglo, para la centuria, que es el librecambismo. Ese librecambismo que se basa en la inversión en el comercio, que genera más riqueza a corto plazo, está demostrado, y que, por otro lado, es un valor añadido a la preponderancia de la agricultura en este territorio. O sea, no solo la encañizada es explotar y vender músculo, sino que lleva por debajo, en medio, arriba, me da igual, esa idea de aquellos que apuestan por la encañizada como una oportunidad de enriquecimiento también y por tanto de medraje, de ascenso económico, y habría que demostrarlo, pero estoy seguro que muchos de los que colaboran en estas redes de avalismo para los arrendadores, luego, gracias a parte del beneficio obtenido de la encañizada, lo invertirán en papeles de hidalguía. No os podéis imaginar las diatribas de los distintos expedientes de hidalguía
y el dinero que se gastó la gente en el campo a mediados del siglo XVIII por demostrar que eran de origen hidalgo, por tanto, puros de sangre, limpios de sangre. En este sentido, no todo va a ser inversión, alegría y triunfo, también hay derrotas, porque en esto de la aventura del negocio no siempre sale bien, como es obvio. Y yo he elegido un ejemplo, he elegido 3 ejemplos, pero hay uno que es súper llamativo, no he encontrado otro. En 1723, Cristóbal Bueno, que había apostado fuerte, dejó una deuda de 30.100 reales, que no puede pagar. Él había apostado a 34.000 reales al año y en el último año había sido incapaz de poder generar. ¿Eso qué supone? Medida drástica del concejo, a la cárcel. Encarcelado porque no tiene ni bienes, ni dinero, ni nadie que le avale para poder pagar la deuda. Encarcelado, es el único caso que hemos encontrado. ¿Cuándo sale de la cárcel Cristóbal Bueno? Porque sale para suerte suya, en 1734, 10 años de cárcel. Sale por varios motivos. Él elabora un memorial y su familia durante esos 10 años intenta dar pequeñas cantidades, imposible de llegar a terminar de saldar toda la deuda durante el encarcelamiento. Y en ese memorial alega el bajo precio del pescado, que le habían obligado a quitar la pantasana por el aviso de peste de Marsella, e incluso en ese afán de pedir perdón y disculpas he vendido todo lo que tengo para pagar la deuda y sé que ha sido imposible. El concejo recapacita y en el ayuntamiento ordinario del 12 de junio de 1734, aparte de liberarlo, le perdonan una deuda de más de 19.000 euros. En este caso, en la apostilla que hace el Concejo de Murcia, es que cuando históricamente el arrendamiento no había dado para más de 25.000 reales, como Cristóbal Bueno apuesta por 34.000. Hoy en día eso se llama una aventura temeraria, una subida temeraria. En el legajo 2091 del Concejo de Murcia, del Ayuntamiento de Murcia, que es la base documental que estoy utilizando, José López Martínez había apostado por un arrendamiento entre 1724 y 29, pero deja de pagar los 3 últimos años, 75.000 reales. En este caso, se llevará el proceso a Granada, a la Chancillería, en pleito, y lo gana. Y lo gana. Consigue que en Chancillería, por Real Ejecutoria, le anulen la deuda que tiene con el Concejo de Murcia. No penséis que Murcia se va a quedar quieta, va a seguir pleiteando. Por eso digo que fijaros qué importancia tiene para él. O, en este caso, el propio Concejo se va a ver con el problema. A Francisco Pastor se firmaba un contrato en 1813 por 10 años. Entre medias, en 1817 Murcia pierde el dominio directo del propio, porque pasa a Marina, pasa al Estado. ¿Y qué ocurre? Ocurre que hay una deuda el contrato había sido por 10 años, hay una deuda de varios años pendientes que no se han podido cumplir, y la familia de Francisco Pastor pide el dinero al ayuntamiento. De hecho, entre 1821 y 1822 el Concejo tiene que vender propiedades para pagar una deuda de casi 170.000 reales. Vamos a la conflictividad, el conflicto. El conflicto, veis, y no quiero alargarme mucho porque es súper rico a nivel documental, rico a nivel temático, pero el conflicto es importante porque nadie va a dejar de defender su posición por el negocio que genera la encañizada, ni la institución municipal, ni el pescador, ni el arrendador. Aquí a muerte, cada uno en su postura. Hay un suceso interesantísimo, y aquí he utilizado documentación del Ayuntamiento de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, de los dos archivos, porque además están los dos pliegos, son interesantes, cada uno da su postura, su visión, sus testimonios, ambos recogen testimonios de la otra parte. La encañizada va a estar en ese juego de lucha entre los dos concejos por los límites municipales, los límites jurisdiccionales del territorio. Fijaros si es difícil ponerle puertas al campo, no os imagináis ponerle una valla al mar. Los límites del mar no sabemos dónde están, necesitamos siempre referencias físicas, sólidas, una isla, un montículo, y en ese caso el mar se hace difícil. Si además la libertad de moverse el mar, que dentro del mar te lo
permite, nos vamos a encontrar líos, lo llamo así, líos, pero importantísimos, de pesca entre los que explotan la encañizada, o sea, el arrendador, el concejo que es propio de él y por tanto está obligado a defender al arrendador, y pescadores de Cartagena. En 1716, en febrero, se nos presentan en la encañizada, pescando con pecetas, con barcos, con redes prohibidas, pescadores en concreto de la zona del Rincón de San Ginés del Carmolí, José y Ginés Luengo, padre e hijo, José Martínez, Bartolomé de Cuenca y José García. En febrero habían hecho el cometido de coger pescado en la zona de la encañizada. Tened en cuenta que en el anterior su zona de entrada estaba por aquí, era por la zona del Pudrimero, y la encañizada podía ponerse por esta parte o incluso por otra, o incluso meterse dentro de la ribera de la encañizada. Vamos a encontrar problemas de ese tipo enormes. Y el hecho, por parte del Concejo de Murcia, a los pocos meses, en julio, el 13 de julio de 1716, don Juan Bautista Ferro se querella a la justicia de Murcia para que intervenga. Pone querella para que la justicia de Murcia intervenga. Y el día 17 de julio, concretamente, de 1716, a las 2 de la mañana, de la ribera de la Calavera, y hago hincapié en el término ribera. La Calavera hoy es lo que nosotros entenderíamos como San Blas. El profesor e historiador Jiménez de Gregorio, que es para mí uno de los referentes, al que habría que añadirle más cosas y modernizarlo, pero fue uno de los pioneros, la establecía también ahí, la toponimia nos lleva ahí, la ribera de la Calavera, aunque él decía que el asentamiento como tal era de finales del 19. La ribera de la Calavera es Santiago de la Ribera, y era el punto de referencia hacia la encañizada, por un lado, pero es que de ahí es de donde salen los barcos para el Carmolí. 3 barcos, con un alguacil mayor, un escribano del ayuntamiento, 5 ministros de justicia, pescadores de la encañizada, 4 barqueros, un total de 22 personas, todos de la Calavera y del entorno de la encañizada, hacia el Carmolí. Objetivo: coger los barcos que habían pescado, las redes que habían pescado y los que iban en los barcos. La escena es de teatro, es de novela, de teatro o de película. De hecho, podría hacerse una película con él. Los barcos se presentan frente al Carmolí. Uno de ellos se acerca, parlamenta con Francisco Luengo, hermano e hijo de uno de los 2 pescadores que iban, y le comunican que vienen a por las redes, a por los barcos y a por los pescadores. Dice: yo no sé dónde está nadie, yo aquí no tengo conocimiento, mi trabajo es proteger esto, vigilarlo. Era el menor de la casa. Bueno, pues ese barco vuelve a su origen, a informarles de lo que se ha encontrado. Desde esos 2 barcos empiezan a haber movimientos. Y vuelve un segundo barco. En este caso va Ginés Galindo. Ginés Galindo el menor. Quedaros con este nombre, porque en este momento los pescadores matriculados van vinculados a la encañizada sin problema. Después va a ser todo un lío importante. Este Ginés Galindo, como más experienciado y conocedor de los que habían pescado, va a parlamentar, que no te va a pasar nada. Vente con nosotros a los 3 barcos y hablamos y te decimos lo que va a suceder. A todo esto llegan varios vecinos de la zona y llega el diputado de San Ginés, que es Juan Ros, y él dice que no tiene conocimiento de que se tengan que llevar ningún barco y que a él le han trasladado desde Cartagena, en principio, que él no puede autorizar que se realice nada en su jurisdicción. Estamos hablando de términos municipales, no estamos hablando de frontera Castilla-Francia. Que si quieren que esperen, que cuando llegue noticia de Cartagena, pues actuaremos en consecuencia. Cuando Ginés Galindo vuelve, los de tierra, ya va llegando más gente. Los de tierra, los de Cartagena, dicen que están viendo un movimiento de gente que se pasa a otro barco y que hay escopetas, que hay armas. Tanto los de Cartagena como los de los barcos están viendo que se hacen ahumadas, las caracolas suenan, incluso saltan escopetazos al aire.
son avisos para atraer gente y hacer la misma melee que tenemos frente. A ver si entre uno y otro conseguimos que se disuada la situación. De hecho, al final, los de los barcos de Murcia, y esos son los testimonios que lo dicen, levaron velas, cogieron caminos, direcciones Estacio, y del Estacio volvieron, bogaron, perdonad el término, para la Calavera. Es decir, al final no quedó en nada, es una anécdota, pero es una anécdota que después aparece una regla de ejecutoria de Chancillería de Granada en 1719, donde se determina que eran culpables los pescadores de Cartagena. Murcia hizo valer sus derechos de pesca de origen medieval. No os podéis imaginar las veces que Murcia, el Concejo de Murcia, echará mano de los privilegios de los reyes católicos, de Carlos V, de la reina Doña Juana, o sea, desde los siglos XV y XVI para ellos constantemente. Esto es un privilegio. Y consiguen sentencias favorables y se dirigen otra vez al Carmolí en 1719 a buscar a los pescadores que he nombrado antes de Cartagena, a embargarles los bienes y a detenerlos. No había ni uno. No había, nadie sabía dónde estaba. Bueno, sí, Juan Ros estaba en Cartagena, otro, la madre decía, no sé dónde está, aquí no está. Otro, yo no tengo, otro decía, la familia no tiene bienes. No había ni uno. Estas circunstancias se van a repetir constantemente. Primero porque la pesca es un complemento, como he dicho antes, al campo. Es un oficio, es un trabajo y por tanto una necesidad de subsistencia. Y claro, pescado es para todos, pero no todos pueden coger el pescado. ¿Y dónde voy a ir a coger pescado sino al sitio por donde pasa? Donde más fácil es, donde más gordo está. Igual que en un yacimiento prehistórico en Soria, árido, que es por donde pasaban los mamús, y allí los neandertales estaban esperando a que pasaran los mamús para mandarlos porque era su sitio. Los pescadores de Cartagena, los matriculados de Cartagena, los pescadores de San Javier y San Pedro, los matriculados, van a ir al sitio a coger el pescado. Porque además había pescado para todos. Pero claro, era un negocio de privilegio medieval. Era un beneficio que tenía el Concejo de Murcia desde la Edad Media, pero el siglo XVIII ya no entiende de Edad Media, ni el mar entiende de fronteras. Esta anécdota, como digo, es un hecho anecdótico, pero en el cual Murcia sale triunfante, no va a ser así. Probablemente sea uno de los últimos momentos en los que el Concejo de Murcia respira alegremente porque ha conseguido valer su derecho y por tanto demostrar jurídicamente que es la dueña de la mujer. Es a partir de 1750, 40, 50 sobre todo, y en un artículo que publiqué en Murcietana, que ha citado David, digo que lo publicamos porque al hilo de hacer la historia de los alcázares me pareció muy interesante y ojo, ese con documentación del Concejo del Ayuntamiento de Murcia. No añado de la Real Chancillería ni y estoy a la espera a ver si me contesta favorable de lo que sería el arsenal, el archivo naval de Cartagena, en el arsenal, donde Intendencia de Marina, a raíz del desarrollo del arsenal de Cartagena, va a coger un gran protagonismo en la resolución de todos los conflictos vinculados al mar. Yo digo que a partir de 1750 Murcia ya no es la triunfante y es un constante diario de lucha año tras año hasta 1817. ¿En qué contexto nos encontramos? Por un lado, la idea del rey Fernando VI de construir y desarrollar el arsenal de Cartagena, que es un logro para la comarca, fue el elemento clave de la agonía y finiquito de la Encañizada como propiedad municipal. Es el final. Habrá 60 años de agonía. Por otro lado, como he dicho antes, el desarrollo del arsenal de Cartagena establece que todos los temas jurídicos vinculados al mar se dirimen desde Cartagena a través de la Intendencia de Marina. De hecho, tienen su propio juzgado y en más de una ocasión regidores pescadores de la Cañizada irán allí a combatir con los matriculados que ahora diré el Concejo. El aumento de la población hace que haya más consumidores y a la misma vez más oficios, más demanda, más trabajadores, más problemas, porque el espacio sigue siendo el mismo y se queda pequeño ya para todos. Y por otro lado, la ruptura de la Concordia de Salillas, que ahora diré lo que es.
¿Qué son los matriculados? El matriculado es un pescador, es un marinero que se inscribía en la Intendencia de Marina y que quedaba pendiente del llamamiento para embarcarse, mientras que le permitía poder ejercer la pesca en cualquiera de nuestros mares. La Albufera es un mar. Se puede pescar en el Mar Menor, se puede pescar en la Encañizada y se puede pescar en el Mediterráneo, en el Atlántico. Ahí está el fin de la cuestión, porque el intendente de Marina es el que firma la matrícula, el papel de matrícula. Por tanto, aquí es donde entra la gran contradicción del siglo XVIII. La Concordia de Salillas, que es de 1751, julio de 1751. El ministro de Marina, que es como para entendernos, el juez de Marina de Cartagena, José Salillas, es el último canto de cisne para Murcia. El objetivo del Concejo de Murcia, porque están llegando las noticias de los arrendadores, de que se le están metiendo los matriculados dentro de su albufera, dentro de los corrales, dentro de las baranzas, no tienen vergüenza para ello, me espantan el pescado, me lo matan y se ríen. Hay escenas donde el arrendador se dirige a donde están los matriculados y son interesantísimas algunas conversaciones. Imaginaros poneros en situación, por el ejemplo que he dicho antes, pero ¿cómo sería esa mala, ponerle la palabra que queráis, cuando tú te diriges al que te está robando el negocio y está allí en una barraca, en el Pudrimer, diciendo, sí, pero yo tengo este papel de matrícula, lo dice el intendente de Cuidar. Esto es un documento real, esto es válido. Imaginaros lo que puede salir de esa boca en esos momentos de frustración, de enfado, de cabreo, de yo tengo un derecho y además lo estoy pagando porque lo he contratado, y en una barraca que construyen en el Pudrimer, tanto pescadores de Cartagena todavía y matriculados de San Javier, allí sentados, pues poco menos que diciéndole, usted diga lo que quiera, pero yo tengo este aval que me permite poder acceder a la pesca de la encañizada sin ningún tipo de problema. Usted ponga los corrales, usted cría el pescado, pero yo también puedo pescar. Como digo, la Concordia de Salillas de 1751, que es uno de el canto de cisne del logro municipal, que, como he dicho antes, que os quedaréis con el nombre de Francisco Rocamora y Garri, que es el gran conocedor murciano del Mar Menor y la Encañizada, porque se va a comer todos los conflictos con Cartagena desde del segundo cuarto del siglo XVIII hasta que ya en 1760 está diciendo dejadme en paz, y le dice el Concejo, no, un poco más, dice la bota me puede, no, el Concejo, no, tienes que seguir, por favor que sea mi hijo, no, tienes que seguir tú porque eres el mayor conocedor del Mar Menor. ¿Qué decía la Concordia de Salillas? Manda a todos los matriculados que de aquella jurisdicción no embarazasen que el arrendador de la Encañizada pescase con sus barcos en toda la albufera, que ellos solamente lo hiciesen hasta el sitio llamado el Pedrucho, sin exceder lo que les mandara, bajo la pena de que hallando dicho arrendador excederse de límites, se les quemasen las redes y le diese cuenta a dicho ministro de Marina para que los contraventores trabajasen 6 meses en las obras de Cartagena. En el arsenal de Cartagena murieron muchos presos, muchas cuerdas de presos que se trasladaban desde Murcia, pasaban por Pacheco, pasaban por San Javier, iban a trabajar al arsenal de Cartagena y allí morían, porque el que iba a penar 6 meses al arsenal de Cartagena sabía que la cosa no era, hablo de 6 meses se pasan rápido, pero trabajando en el arsenal de Cartagena no. En 1755 José Pérez, si continúa de arrendador, denunciaba porque agosto y septiembre eran los meses de parada en la pesca, de regeneración de la pesca. Vale, y es cuando los matriculados con más ganas iban y pescaban. De hecho, todas las noticias empiezan a generarse a través de ahí, lo del conflicto. En este caso, el 6 de agosto de 1755, denunciaba José Pérez de este Ginés Galindo. No cesa de imaginar nuevos enredos para que este propio no se vea libre de quimeras y que no haya quien arriende y el propio se vea en la mayor infelicidad. Esto es el testamento de la Encañizada. Ginés Galindo es jefe,
Para entendernos, es el jefe de los matriculados, el que dirige la Pantasana, la que se conoce como Pantasana de los Galindos. Ojo, son de la Calavera, son de aquí. Y evidentemente, tradicionalmente, siempre las familias del siglo XVII habían estado vinculadas al trabajo de la esclavizada. Pero es desde 1717, como decía antes, 17, van con los barcos al Carmolí, pero ahora ya los descendientes. Ahora van ellos a pescar a la encañizada porque tienen el documento de matrícula. A él se le conocía como el alcalde de matrícula. Como digo, estos acontecimientos en el torno de julio, agosto, septiembre, año tras año, 1756, 57, 58, el 60 también va a ser un año duro también. Don Pedro de Vera decía: llegará el caso, si no se remedian estos daños, los de los matriculados, de no haber quien dé 6.000 reales por el arrendamiento de dicha pesquera. Y es verdad, al final, esa continua agonía y desgaste. Ojo, que hay momentos en los que los propios matriculados cogen mucho más pescado que la encañizada y por tanto consiguen mucho más beneficio. He sido muy largo, voy a concluir. La encañizada va a seguir existiendo, es verdad, pero cambia de titular. Toda esta dinámica de conflicto provoca que gran parte de los últimos 30 años del siglo XVIII de la encañizada, en vez de ser arrendada, sea administrada. Es decir, no vamos, el concepto y la puja y todo el negocio del arrendamiento se va a dejar fuera de juego. Murcia va a seguir pleiteando con los matriculados. De hecho, tiene un proceso abierto desde 1787. En 1800 seguía abierto la justicia de Marina con los matriculados. Pero en 1817, el final de la renta del propio de la encañizada para el concejo de Murcia. La Real Orden de febrero del 20 de febrero de 1817, donde se suprimen todos los derechos privativos de pesca en los mares Mediterráneo y Atlántico dada por Fernando VII, supone el final de ese derecho medieval que se le había dado a la ciudad de Murcia a través de su lealtad a Alfonso X y que toca a su fin ese derecho medieval. Todo el negocio que había evolucionado acaba con la titularidad en 1817. Esto es una evolución de Estado. El Estado, y concretamente la corona española, los Borbones, representada en los Borbones, ellos en verdad que establecieron un mecanismo de progresión en el desarrollo de la marina, desde básicamente Fernando VI. Concluida la guerra de independencia, hay que volver a recuperar esa marina que había quedado muy tocada, no vamos a hablar de Trafalgar, y sobre todo porque era fundamental controlar toda la costa y toda la marina de cara al proceso independentista en América Latina. Eso supone que todos los derechos de origen medieval que supusieran rentas donde se interponía una jurisdicción como la local, la municipal, y que podía contravenir constantemente, y en la experiencia la tenemos entre una y otra, lo que al final se resuelve es que la institución estatal está por encima de todas. Y al final lo que se busca es unificar leyes. Eso también tiene otro matiz. El Estado quiere controlar la explotación pesquera. Todo el dinero que genere la pesca quiere que pase por el propio Estado, no que quede en manos, en este caso, de un concejo, de una institución inferior. Por tanto, 1817 es el final de la encañizada como propio del concejo de Murcia, aunque los propios van a desaparecer realmente con las desamortizaciones. No obstante, Murcia no se va a quedar quieta. Automáticamente que esta Real Orden se publicaba, los matriculados de San Javier y San Pedro estaban tocando a la puerta de Murcia: denos la llave de la torre, que venimos a pescar. Murcia no se la dará. Alegará que tiene un pleito abierto con Marina para discernir quién se queda con el propio, pero ese pleito quedará resuelto en 1821, cuando de manera definitiva la titularidad de la explotación de la encañizada queda en manos del Estado. A partir de ahí, Murcia pasa a la historia de lo que es la explotación y control de la encañizada,
y habrá una intentona por parte de San Javier. Además teníamos por ahí algún documento que lo pusimos en la exposición en 1821-22, como lo decía Luis el otro día, con la primera o segunda intentona de constitución municipal, en este caso la segunda, del trienio liberal. San Javier y todos los municipios que se crean nuevos en ese periodo, cada uno va a pedir su parte. San Javier, ¿qué pedía? La encañizada. Pedía tener la explotación de la encañizada ya que quedaba dentro de su término municipal. Eso nunca va a ser así porque Costa jamás lo va a ceder. Eso será una renta que en el siglo XIX, en este caso, yo creo que ha sido un logro magnífico, porque además Luis me permitió verlo, el documento que cedió, el pleito que cedió Paco Cano, porque no es un documento de 1894. Ahí está, por ejemplo, una escritura de arrendamiento de la encañizada de 1860. Escritura, no una copia, la escritura. Y se remonta incluso, no terminé de leerlo, pero creo que hasta 1800. Es que si lo veis, esto es el grosor. El grosor es este. Entonces, con paciencia y tiempo, ¿no? Y un verano por en medio, podremos terminarlo. Pero que quiero decir que es interesantísimo porque en los procesos judiciales tienen una virtud, y es que los jueces, los testimonios, los notarios que hacen los autos, los abogados, son escrupulosísimos. Y lo bueno de todo es que no se quedan en el presente, se me van al pasado. Con lo cual me están dando constantemente referencias del pasado que enriquecen y dan pistas de por dónde seguir. Bien, pero como digo, esa tendencia de negocio de la encañizada con el 19 es una eclosión, porque ahí sí quedan claras los contratos de sociedades que se establecen para explotar la encañizada y por tanto una riqueza tremenda. Al final de todo este proceso histórico, lo que queda es esto. Sí, así de simple. La unión entre el presente y el pasado. El presente puede ser esos edificios que vemos al fondo, gente que vive del turismo, que quiere disfrutar del mar. El presente también puede ser esa almendra con esa hueva, pero también el pasado. El pasado es esa paranza, es esa hilera de cañas que hace de muro en la albufera de la encañizada, y también el pasado es esa hueva de Mújor con esa almendra, a quien le gusta más y a quien le gusta menos, que sea con o sin. Luis sabe por qué lo digo. Y al final no debemos perder la perspectiva de que, queramos o no, somos deudores y estamos obligados en cierta manera a mantener viva esa herencia inmaterial. Bueno, en este caso con la hueva es una herencia material, está claro, obviamente, pero sobre todo a mantener esa herencia inmaterial que recibimos de nuestros antepasados. Como bien decía Luis en la exposición, son 6 siglos documentados, sin documentar unos pocos más. Por tanto, como ciudadanos, ciudadanas, como personas de la calle, estamos obligados a no perderla, a que siga viva esa memoria y por tanto a protegerla. Muchas gracias por escucharme. Si alguien desea hacer alguna pregunta, yo estoy aquí dispuesto. Como no, Antonio, te esperaba. Como somos compañeros. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por un trabajo impresionante, ¿verdad? Y simplemente has mencionado que creías que había una relación, un vínculo entre José Zapata y los Zapata del siglo XIX. Puede haberlo. Habría que demostrarlo por testamentos y herencias, pero puede haberlo. Pues la intuición. Vivamos de la intuición también un poco. O sea, el apellido Zapata es un apellido común, digo común, es un apellido autóctono, vinculado a San Javier, vinculado a la costa, al Mar Menor. Por tanto, yo no descartaría que de una u otra manera sea vinculante a esa herencia inmaterial que tiene el apellido Zapata en relación al negocio, que es por donde va mi intuición. En este caso, el negocio que prima es la pesca, el del 19 es la minería, pero yo, en ese caso, quien quiera probarlo, yo a todo no puedo llegar, quien quiera probarlo a través de testamentos, que los hay en el Archivo Regional de Murcia, una barbaridad. Aquí un amigo mío que se llama Raúl y yo
En el año 99 ya empezamos a desglosar mucho y son súper ricos, y luego evidentemente las particiones de bienes o documentos de carácter privado. No sé si he llegado a responderte todo. Sí, sí. En este caso, Por curiosidad, me lo has mencionado. no es científico lo que he dicho, es intuición, Me conformo con eso. pero yo lo intentaría. En esto de la historia es como buscar, no sé, un pozo de agua. Me han dicho, he oído, me han comentado que aquí hay agua. Vamos a picar. ¿Y si sale? ¿Y si sale? Lo único, en este caso, que hay que tener, y los que hemos estudiado historia lo sabemos, mucha paciencia. Pero os puedo asegurar que al final agua hay. Os lo puedo asegurar. Yo, si no hay ninguna pregunta más, yo encantado de responder un montón. Me he alargado mucho y he quitado mucho. Sí quería hacer un pequeño alegato para San Javier, que además, en favor en este caso, porque es de agradecer estas iniciativas donde la historia está presente, ligada a la antropología también, como no, y a mí con esto de estar vinculado a un departamento de orientación, la psicología y la antropología tienen que estar presentes, porque la historia la hacen personas, aparte del pescado en este caso, la hacen personas también, y lo que pasa por su mente y sus actos son fundamentales para lo que dicen los documentos escritos. Por tanto, el que contéis con la historia para estos actos es sumamente de agradecer, tener esa iniciativa. En este caso, cuando nos reunimos en la Cañizada, José Miguel Luengo, esa voluntad que tuvo en llevarlo a cabo, creo que ojalá no se quede en esto. Y lo digo porque hace unos años, a través con la Universidad de Murcia, en el ayuntamiento vecino y hermano de los Alcázares, hicimos un trabajo tremendo de un lugar donde no había nada. Perdón, decían que no había nada. Y salieron 2 volúmenes preciosos. San Javier creo que se merece, y en este caso hay que darle un avance a lo que el ilustre profesor Jiménez de Gregorio hizo en su momento, que fue una novedad en el año 83, fue una novedad, fue tremendo, es moderno para lo que se publicaba en Historia de la Comarca, porque San Javier tiene documentación de todo tipo. He hablado de hidalguía, la familia Aguirre, de la familia Aguirre podría decir que Cristóbal de Aguirre, hermano de Jerónimo de Aguirre, funda una capilla en la iglesia de San Javier en la segunda mitad del siglo XVIII, por ejemplo. Quiero decir que San Javier tiene una riqueza documental por explotar tremenda. Hoy hemos hablado de la Encañizada y no hemos dejado por el camino muchas cosas. Parroquia, censos, documentación privada, de carácter notarial, lo que queráis. Que no ceje el impulso. Ese es el alegato, que no ceje el impulso. Y si contéis conmigo, os lo agradeceré un montón. Si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo. Bueno, pues ahora, como la guardia, vamos a hacer la entrega de una placa. Que los que estudiamos, yo también tengo mi vínculo pequeño con San Javier. Yo estudié en el Instituto del Ejército del Aire, en el de Ávila, del 92 al 96, aquel vespertino que se inventaron, porque nos juntamos entre San Pedro, Bansique, un montón, 200 alumnos. Y la verdad es que guardo un recuerdo de ese periodo, es que es un recuerdo precioso el BUP, pero también el pueblo de San Javier, porque es un pueblo que está a 10 minutos de Bansique. Y a veces no nos miramos tan de cara como deberíamos. Pero es verdad que sí, en este caso mi vínculo familiar también me ha inducido a ver siempre este pueblo como un referente para toda la comarca. De nuevo, muchas gracias.
despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo me he sentido muy identificado con Laureano, tengo la suerte de dedicarme a la enseñanza de la historia, soy profesor de historia también, y agradezco muchísimo toda la información de la que nos ha hecho partícipe esta tarde. Y como ha dicho él, esto simplemente es el inicio de una gran aventura de investigación, de navegación a través de las páginas de la historia no escritas todavía del municipio de San Javier, y por supuesto que contaremos contigo, Laureano. Por supuesto que sí. Gracias.